En partes de Rockaway, particularmente en los barrios humildes afrodescendientes o hispanos, el gobierno tardó en responder y los neoyorquinos se unieron para ayudarse unos a otros. Vine hasta aquí para brindar ayuda a las personas que no tienen energía eléctrica ni agua potable. Hemos venido a este lugar a ofrecer varias cosas a estas personas, para ayudar a cualquiera que lo necesite. Ellos son ahora mis amigos y mi familia. Mientras la ciudad se recupera poco a poco, se habla mucho de la necesidad de reconstruir las zonas costeras de formas diferentes para prepararse para el mal tiempo más frecuente que traerán los cambios climatológicos. En la ciudad de Nueva York, aproximadamente 2 o 3 millones de personas viven a unos 2 metros sobre el nivel del mar. Y se estima que para el año 2100 el nivel del mar va a tener un aumento de 1 a potencialmente 2 metros. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿qué vamos a hacer para manejar esa situación? Ya que si el mar tiene el mínimo aumento, es decir, de 1 metro, cualquier tormenta que aumente el nivel del agua 1,5 metros o 2 metros podría causar la inundación de áreas donde viven millones de personas. La ciudad está en el proceso de desarrollar nuevos planes y reglamentos para reconstruir las áreas inundables como Rockaway de formas nuevas y más inteligentes. Pero el futuro es incierto para la gente que actualmente vive en estas áreas. Hazel Beckett es una enfermera jubilada que es dueña de una pequeña casa en un barrio que se construyó antes de que se elaboraran los planos de inundaciones. Cuando el huracán Sandy golpeó, el agua llenó su sótano y empapó el primer piso de su casa. Me tuve que ir esa misma noche a la casa de mis hermanos. Y cuando regresé no podía ni siquiera entrar en el sótano. Había una nevera atravesada en las escaleras y hasta pude ver cómo el refrigerador había quedado totalmente volteado. Caminé por la sala y por el comedor y todo estaba totalmente inundado. Y eso realmente me rompió el corazón. Hazel se crió en el campo de Jamaica, pero su familia se mudó a los Estados Unidos para buscar mejores oportunidades. En los 80s, compró su casa en Rockaway porque su familia no podía acostumbrarse a vivir en un torre de apartamentos. Un día después de que mi madre se mudara a este lugar, caminó por los alrededores de la casa, tocó el suelo y dijo, "Ay, gracias a Dios estoy aquí, no podía vivir mucho tiempo en un lugar como ese". En ese entonces, el área entre la casa de Hazel y la playa era un terreno baldío de matorrales y dunas. Pero unos años después de que se mudara ahí, empezó a escuchar rumores de un proyecto grande de urbanización en el área y empezó a recibir llamadas sobre la venta de su casa. Recibía llamadas constantes y hasta nos dejaban anuncios en las puertas de las casas con mensajes como, "Tenemos dinero en efectivo, ¿desea vender su casa?". Finalmente, el área playera vacante fue comprado por un desarrollador privado y comenzó la construcción de una urbanización grande de viviendas llamada Arverne by the Sea. En el 2004, el mismo año que nuevos residentes empezaron a llegar, la ciudad lanzó un proyecto para instalar alcantarillas nuevas en la calle de Hazel. Como parte de eso, se subió el nivel de la calle más de 1 pie, lo que causó que su entrada, que había sido plano, se inclinara cuesta abajo. Hazel dice que desde entonces su sótano se inunda incluso con la lluvia más escasa. Toda esta área se inundó, toda esta parte se inunda. Primero se llena esa zona y luego el agua comienza a regarse por todos lados. La inundación masiva del huracán Sandy hubiera afectado la casa poco elevada de Hazel independientemente de este problema. Sin embargo, ahora las inundaciones menores continuas imposibilitan que ella controle el hongo tóxico que ha crecido desde la tormenta. La verdad, no deberían estar respirando todo eso que está ahí. ¿Puedes ver todo lo que está allí? Bueno, todo eso es moho, moho, moho. No tiene ningún sentido que trabajes y gastes dinero en resolverlo porque este lugar se va a seguir inundando. Eso no va a solucionar nada. Ahora me estoy enterando de que todas esas casas de Arverne by the Sea en las que entró el mar debido a la tormenta tienen hongos en el interior. Todas las personas que vivían ahí y tenían sus carros tuvieron la posibilidad de marcharse al día siguiente, pero el resto de nosotros nos quedamos sumergidos en el agua. Saben que esto sigue siendo Nueva York, ¿cierto? Un día después de la tormenta, cuando Nick y yo vinimos hasta este lugar, 2 mujeres que conducían sus carros por la carretera se acercaron a besar a Nick.
porque gracias al excelente trabajo que él realizó al construir este lugar, sus casas no habían sufrido ningún daño, ¿verdad, Nick? Los desarrolladores que construyeron Arvern by the Sea trabajaron con las agencias de la ciudad para tener en cuenta en su planificación los niveles crecientes del mar y la frecuencia creciente de las tormentas. Construyeron dunas protectoras y utilizaron materiales sólidos y modernos de construcción. A causa del cableado subterráneo, se restauró el servicio de luz mucho antes que el de sus vecinos. Pero se puede argumentar que la medida protectora más eficaz fue la elevación incrementada. La empresa trajo camiones llenos de tierra y arena para levantar el área entera más de 1 metro. Definitivamente este ha sido el reflejo de lo que implica una buena planificación. Este complejo habitacional ha sido muy criticado, pero en esta oportunidad pienso que el complejo salió muy bien parado. Según lo que nos han comentado los vecinos, el nivel de agua estaba por debajo de esta altura. La ciudad no solo colaboró para que la urbanización estuviese debidamente preparada para las tormentas, sino que el proyecto se creó a través de una alianza pública-privada con amplia participación del gobierno. Incluso el terreno en donde está ubicado era propiedad de la ciudad. Desde el año 1973 hasta que nuestra constructora se involucró en el proyecto de Arvern, todo esto era un terreno baldío donde vivían maleantes. De hecho, a finales de los años 90, un hombre fue asesinado en ese lugar por un grupo de maleantes. Para transformar esta área, la ciudad les brindó bonos gubernamentales a los desarrolladores, así como también extensiones fiscales a largo plazo. El gobierno de la ciudad comenzó a promocionar estas viviendas. Es decir, si comprabas una de estas casas, obtenías inmediatamente una extensión fiscal por 20 años, 10 años por completo y los otros 10 parciales, lo cual resulta obviamente muy atractivo. Ahora esta zona se convierte en una comunidad planificada para las familias de clase media. Torres de apartamentos de lujo y nuevos negocios y servicios exclusivos también están en construcción. Estas son unas instalaciones de la YMCA, donde se construyeron 2 piscinas enormes muy bien diseñadas. En este momento estamos trabajando en la construcción de una escuela pública nueva, y este edificio en el que estamos reunidos ahora se va a convertir en un restaurante de comida asiática y tailandesa. ¿Pueden ver a aquel niño que está aprendiendo a montar su bicicleta? Eso es algo que antes no existía aquí. En este lugar no había nada. Y miren en lo que se ha convertido ahora. Hay niños por todos lados, como aquel que está aprendiendo a montar su bicicleta. Hoy, en Mesa Redonda Internacional, Randy Alonso, junto a un destacado grupo de panelistas, analizará el clima de tensión que vive Turquía como consecuencia de la brutal represión policial durante las protestas de las últimas semanas ante las medidas implementadas por el gobierno. Mesa Redonda Internacional. ¿Qué pasa en Turquía? Hoy, solo por Telesur. Este tipo de urbanización es un fenómeno nuevo acá. En décadas anteriores, los planificadores de la ciudad tenían una visión muy diferente para esta parte de Rockaway. Empezando en los 1950s, la ciudad construyó complejos masivos de viviendas públicas acá para los neoyorquinos pobres y mayoritariamente negros, así como también hogares sociales para los enfermos mentales y asilos de ancianos. Cuando llegó el huracán Sandy, estas políticas habían dejado muchos de los neoyorquinos más necesitados directamente en el camino de la tormenta. Durante semanas después, muchos sufrieron sin luz, calefacción, agua corriente o ascensores operativos en torres de viviendas públicas. Fue una situación difícil y horrible. Nadie debe pasar por una situación como esa. Llegó un momento que los inodoros no se podían usar. Llegó un momento que la basura se acumula. Todo esto representa una situación posible de fuego. Sin tener agua, los inodoros se convierten en una cuestión de salubridad. Las personas no se podían bañar, no había electricidad en sus apartamentos. Esta situación duró por semanas. Hoy se ha restaurado la luz con generadores de respaldo, pero la Autoridad de Viviendas aún espera los fondos federales para hacer las reparaciones permanentes necesarias. Antes de Sandy, teníamos un corte presupuestario que no podemos mantener más. Con Sandy, la situación se empeora 100%. La vivienda pública en Nueva York está en declive desde hace décadas.
Año tras año, el gobierno federal y el estado reducen la inversión en este tipo de programas. Han habido unos cambios bien severos. Desde el 1998, el estado corta el presupuesto completo y NYCHA deja de recibir el mantenimiento para esos edificios. El gobierno federal decide del 2001 en adelante comenzar un corte presupuestario brutal a la vivienda pública. Estos cortes, como ves, son cortes que no podemos sostener, son cortes que ponen en peligro la vivienda pública y es una política que está bajando, donde la vivienda pública se está siendo abandonada de tal manera que eventualmente la destrucción es garantizada. Básicamente, se ha estado utilizando el abandono como una política para obligar o forzar a las personas a salir de este lugar. Y es por esto que han estado apostando a que las condiciones de vida sean cada vez más duras para que las personas no quieran vivir en esa zona. En la medida en que las personas comiencen a marcharse, entonces las autoridades pueden comenzar a justificar el hecho de que las viviendas públicas fueron un error y que es algo que no funcionó, y comienza a convertirse todo en un proceso burocrático. Pero lo que nunca se dice es que la falla estuvo en la entrega de esas casas y en el diseño de las mismas. El gobierno federal ha decidido que no va a invertir más dinero en ese tipo de vivienda y la única alternativa que nos queda es buscar dinero en el sector privado. Han estado aprovechando esta situación para obligar a las personas a salir de esa zona, privatizarla y darle paso a las constructoras del Estado para que puedan venir aquí a hacer grandes cantidades de dinero. El problema en toda esta situación es que los residentes no tienen derechos. Están prácticamente a la merced de las autoridades de planificación de viviendas, los burócratas y los que están financiando los proyectos. Los impactos desiguales del huracán Sandy se relacionan directamente con cambios que desde hace años están en desarrollo en la ciudad de Nueva York. Se trata de un proceso denominado aburguesamiento. Muchos barrios pobres y deteriorados se han convertido gradualmente en vecindarios de moda para residentes adinerados y de clase media. Este proceso ha sido particularmente significativo a lo largo de la zona costera de la ciudad. Lo que con anterioridad fue un puerto activo rodeado de fábricas y poblado por comunidades de clase obrera, se ha convertido en un área apetecible para la construcción de inmuebles confortables dotados de atrayente vista al río. Hemos experimentado un gran crecimiento en las construcciones a lo largo de la costa, que se ha acelerado mucho más durante la gestión del alcalde Michael Bloomberg, con proyectos de desarrollo multimillonarios en los que se invierten entre 5 y 10 millones de dólares y en ocasiones hasta mucho más por unidad. Las edificaciones no son un proceso natural y automático, sino que está estrechamente vinculado con las políticas públicas. La ciudad va a cambiar, al igual que las leyes, para trabajar de la mano con las constructoras privadas. Estas constructoras privadas no se rinden, ya que son unas de las más grandes constructoras del mundo, que cuentan con cientos de miles de millones de dólares y un gran número de propiedades. Esta tendencia se ha acelerado desde el 2002 bajo el liderazgo del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, un magnate de negocios que es la séptima persona más rica del país. Michael Bloomberg ha logrado vender la idea de la ciudad lujosa y de que el futuro de la ciudad está en la posibilidad de atraer cada vez más a personas adineradas. Y si hay alguien que tiene algún problema con eso, entonces debe mudarse a algún otro lugar. Estas grandes construcciones cuestan millones de dólares y luego son vendidas a personas adineradas que a menudo son príncipes de Arabia Saudita, oligarcas rusos, suramericanos multimillonarios y hasta estadounidenses millonarios que han estado adquiriendo esas propiedades con dinero público. Hace unos 10 años escuchamos unas declaraciones en las que el alcalde Bloomberg decía que iba a convertir a Nueva York en una ciudad lujosa. Caramba, tengo que decirle, eso a mí me extraña, y le tengo que decir eso porque el alcalde Bloomberg es el que pone en lugar el plan de crear 165,000 nuevas unidades de vivienda de bajos y moderados ingresos para la ciudad de Nueva York. El boom de construcción de la década pasada en Nueva York ha incluido un número significativo de viviendas designadas por la ciudad como accesibles.
Sin embargo, un informe nuevo revela que muchas de las viviendas denominadas como accesibles en realidad no corresponden a los ingresos de las familias promedias de las zonas circundantes. Estas nuevas construcciones, entonces, en realidad contribuyen a la tendencia de aburguesamiento, mientras residentes de más altos ingresos pueblan estos barrios. ¿Qué será de la gente que ya vive ahí? ¿A dónde se van todas esas personas? Esa es una excelente pregunta que nunca se hace en las oficinas gubernamentales. Las personas simplemente se marchan de la ciudad. No es una coincidencia que el número de personas sin casa se haya incrementado en los últimos años. Las familias que tienen bajos ingresos han sido desplazadas hacia un lado invisible del mercado. La forma en la que se desarrolla todo el proceso pareciera ser muy natural, pero si se observa con detenimiento cómo funciona todo esto, nos damos cuenta de que todo está calculado. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. Ahora, mientras la ciudad se prepara para reconstruirse tras el huracán Sandy y protegerse de futuras tormentas, los críticos temen que esta tendencia de desplazamiento se acelere. En Rockaway, por ejemplo, los propietarios ya están pasando los costos de la reconstrucción a sus inquilinos, incrementando los alquileres. Los dueños de casa están subiendo porque hay mucha gente que ha quedado sin casa, sin trabajo, todo eso, y ellos están subiendo eso, los alquileres, que más dinero, que todo eso. Ellos están subiendo muchas cosas más. Otra inquietud es que el gobierno ayudará a los desarrolladores inmobiliarios a capitalizar sobre la crisis. Lo que ha causado el desastre del capitalismo es que ha convertido un simple proyecto de reconstrucción cívica en un proyecto realmente rentable para el Estado. Es por esto que me preocupa escuchar que se quiere reconstruir las wetlands. Gracias a este nuevo tratamiento que se le daría a las zonas costeras, se crearían nuevos territorios y un nuevo estado real para la especulación y el desarrollo. Finalmente, el otro riesgo reside en que los grandes proyectos de infraestructura diseñados para proteger la ciudad de inundaciones más frecuentes benefician a los propietarios más ricos a expensas de todos los demás. Los análisis de costo-beneficio de los planificadores gubernamentales generalmente se preocupan más por los valores de los bienes inmuebles que de factores como la densidad de la población. Todo se resume en que si un área es habitada por millonarios, va a ser potencialmente un área más protegida. Por otro lado, en las áreas pobres, donde vive un mayor número de personas, existe menos protección. Todas las fuerzas económicas van a forzar a las personas con bajos ingresos para que se marchen. Resulta muy difícil decir si el gobierno va a hacer algo para evitar esta situación, ya que el gobierno está convencido de que el desarrollo y los cambios son siempre positivos. El capitalismo siempre es bueno. A pocas cuadras de la urbanización Arvern by the Sea, un complejo de viviendas de bajos ingresos está siendo renovada y recomercializada por nuevos dueños privados que están atrayendo a nuevos inquilinos mientras desalojan a algunos antiguos moradores. Todo lo que sabemos es que este es un grupo de personas que no han pagado su renta y están siendo desalojados. Otros residentes del complejo ven este desplazamiento como una política deliberada. No, eso es una farsa. Todo esto es una farsa. Todo lo que quieren es desalojar a todos los que vivimos aquí. Los que viven aquí, que somos nosotros los pobres, que yo durante 20 años he trabajado, pero que actualmente no estoy trabajando porque estoy en desempleo, he observado las cartas que le han mandado a las personas aquí para desalojarlo. Por el mero hecho que la administración de welfare se atrasó en sus pagos. Y después del huracán, ¿hubieron daños aquí? Sí, hubieron daños, especialmente aproximadamente 18 o 20 días sin luz eléctrica. Yo viví. Mi esposa estuvo en un shelter, yo me quedé aquí porque también lamentablemente las personas estaban robando en los apartamentos. El 70% de todos los apartamentos de aquí tienen moho. Ellos no quieren aceptar que es moho, ellos dicen que es suciedad.
Y como le digo, aquí la asociación de residentes está manipulada y por más que uno hable, por más que uno grite, por más que uno haga los cacerolazos, aquí no sirve. Mientras los inquilinos luchan con los desalojos y los precios crecientes de los alquileres, los propietarios de casas pequeñas, como Hazel, se enfrentan con nuevos reglamentos y políticas de seguro de inundación que podrían forzarles a perder sus casas. La póliza de seguro anual va a costar $9.500 en unos 2 años, si no elevo mi casa. Además, si estás pagando una hipoteca, debes tener una póliza de inundación. Y yo sigo pagando una hipoteca. El costo mínimo contemplado para la elevación es de $60.000. Y es necesario contar con un supervisor y un arquitecto. Luego de haber trabajado 16 horas toda mi vida de adulta para comprar y mantener esta casa, no voy a tener nada para cuando me jubile. ¿Cuál es tu nombre? Tom, mi nombre es Tom. Encantada de conocerte, Tom. ¿Cómo está? Siempre que llueve, el agua se eleva y rebasa las explanadas de las calles. Luego, el agua comienza a correr hacia nuestros patios. Corre por todas las salidas, llena todo este espacio e inunda el sótano. La tormenta empeoró el problema que ya existía. ¿Sabe usted si ese proyecto fue realizado durante la gestión de Bloomberg, mientras ejercía como alcalde? Nunca se realizó una consulta casa por casa. No. Únicamente se reunieron los dirigentes de la comunidad para informarnos de lo que proponía el alcalde, que era un proyecto muy bueno y que debía realizarse. Esa historia me suena muy familiar. Yo trabajaba con la alcaldía. Lo que me comenta de los dirigentes de la comunidad es algo muy recurrente, ya que ellos no tienen mucho poder. Lo que ha estado ocurriendo después de la tormenta es que muchas personas han estado aportando grandes ideas para reconstruir el litoral y las zonas inundadas. Las personas que realmente están corriendo el riesgo de ser desplazadas son los últimos en ser consultados sobre los proyectos. Ellos hacen lo que quieren, sin tomar en cuenta la opinión de los demás. En la oficina de la Junta Comunitaria, el gestor del distrito, John Gasca, nos cuenta que el proyecto de alcantarilla que subió el nivel de la calle de Hazel y le causó tantos problemas fue necesario para modernizar un sistema de alcantarilla anticuada. Para instalar toda esa infraestructura fue necesario elevar hasta 1,5 metros el nivel del suelo en ciertas zonas. Es por esto que muchas vías fueron cubiertas de tal forma que cuando ocurrieran tormentas el agua pudiera correr hacia los drenajes. El agua que no fluye naturalmente es extraída a través de asistencia mecánica. Es cierto que los propietarios de esas viviendas no tuvieron la oportunidad de observar los mapas y ver todo lo que íbamos a hacer. Ellos simplemente no tuvieron la oportunidad de hacerlo, y es por esto que no tomaron ciertas decisiones que eran necesarias. Sin embargo, la comunidad quería que lleváramos a cabo ese proyecto, y de hecho fueron ellos quienes lo solicitaron. Ciertamente nos informaron que estaban planeando rezar las calles y que estaban intentando alejar la costa de la orilla de nuestros vecindarios. Por eso tomamos la decisión de asistir a las reuniones de los dirigentes comunitarios para protestar contra esta medida. De hecho, le informamos al Canal 7 de la situación y se desplazaron hasta aquí para entrevistar a los residentes y cubrir el caso. ¿Recuerda usted que la comunidad se haya opuesto a realizar el proyecto? Realmente no. Las reuniones eran todo un circo, porque en la mayoría de los casos hablaban únicamente las autoridades. Si alguien deseaba hablar, tenía que registrarse, y en ocasiones había más oradores que tiempo. Ese sistema realmente no funcionó y fue algo muy frustrante. Los políticos no fueron nada receptivos con nosotros. En resumen, las autoridades no hicieron nada por nosotros. Para el momento en que mi sótano se empezó a inundar,
Comencé a llamar a los dirigentes comunitarios y a las oficinas gubernamentales, pero no me dieron ninguna respuesta. No puedo decir que les prestaron atención a nuestra situación. Si los residentes tienen alguna queja, deben reportarla para que nosotros podamos resolver la situación de la mejor manera posible. Mientras para Hazel el sistema es ineficaz, el gobierno de la ciudad ha funcionado con velocidad y diligencia con su vecino, la urbanización Arvern by the Sea. Recibimos el apoyo unánime de los dirigentes comunitarios y recibimos la aprobación de las autoridades gubernamentales, también de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York, del Consejo de la Ciudad, así como de la Alcaldía, que durante varios años ha estado firmando y aprobando los proyectos que hemos llevado a cabo en Arvern by the Sea. Realmente nunca he tenido que lidiar con alguien que tenga opiniones negativas sobre nuestro complejo habitacional. Francamente, no creo que exista algo que las personas puedan criticar de Arvern by the Sea. Hoy, un grupo de voluntarios está reparando el sótano de Hazel con el fin de detener la difusión del hongo tóxico. Lo primero que hice después de la tormenta fue comenzar a sacar todo el polvo de la cocina. Si necesitabas un tenedor o un vaso, tenías que lavarlo. Oh, Hazel. I didn't think I was going to spend my... Nunca pensé que fuera a pasar mi jubilación de esta forma. Realmente no sé qué hacer. No sé qué hacer. No tengo ánimos de reconstruir. No me quiero mudar. No me quiero mudar. Saben, el día de ayer, después de que los trabajadores terminaron su trabajo, sentí que estaba caminando sobre un montón de polvo. Así que empecé a limpiar. Esta tarde estoy segura que voy a tener que pasar nuevamente la mopa para poder retirar el polvo lo más que pueda. Esta situación no termina, simplemente no se termina. Yo sé que el poder de las personas pobres es invisible. Y es por esto que el señor Bloomberg y sus grandes amigos, que tienen mucho dinero, sienten que pueden hacer todo lo que se les antoja. Cuando Tom y Nastaran se van de la casa de Hazel, se cruzan con un trabajador de la ciudad que tiene malas noticias. El tren que sirve el barrio no estará operativo hasta el fin del año. El plan consiste en construir una especie de muro en ambos lados del carril para impedir que el agua entre en la vía. Pero toda esa agua que va a chocar contra el muro se va a ir a otro lado. Es decir, más agua para nuestro vecindario. Todo es culpa del Océano Atlántico. No, el Océano Atlántico ha estado ahí desde la creación. Dios nos puso fronteras. Dios no creó el gobierno. Todo gira en torno a salvar el gobierno y las propiedades más valiosas. Pero nunca se trata de ayudar a las personas ni a las comunidades. Nosotros le pagamos al gobierno para que haga todo eso. Es lo que deberían estar haciendo, ya que son ellos quienes manejan nuestro dinero. Mientras los cambios climatológicos suben los niveles de las mareas y traen tormentas más frecuentes y más fuertes a las zonas costeras, las ciudades como Nueva York tendrán que cambiarse. Pero ¿qué clases de cambios servirán mejor a la gente de la ciudad? No creo que construir barreras sea la mejor solución. No creo que las construcciones y la tecnología puedan resolver todo eso. Por el contrario, pueden ocasionar el próximo desastre. Organizar la vida de los seres humanos en base a los valores del gobierno ha traído como resultado una gran emisión de carbono. Lo que la ciudad de Nueva York debería hacer, al igual que otras ciudades, es restablecer nuestras relaciones con la tierra y que no todo gire en torno a las propiedades valiosas, sino a los valores de los seres humanos y de la naturaleza, los valores de los ecosistemas. Pero para